¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una nueva edición del programa Las Voces de los Sindicatos. El día de hoy tenemos un invitado especial, responsable de la coordinación entre las confederaciones estatales que están sentados con los representantes del Poder Ejecutivo para ver lo que es la negociación colectiva centralizada 2023. Con él regresamos luego de esta pausa. Lo ofrecido, el día de hoy nos acompaña en el set el señor José Delgado Bautista. Él es presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Estatales del Estado, UNACE, y también es coordinador de las confederaciones más importantes del país que han sido acreditadas por el Poder Ejecutivo para poder sentarse y conversar y llegar a un acuerdo para lo que es la negociación colectiva centralizada del 2023, y la importancia es que finalmente los acuerdos que pueda llegar esta comisión de tantos gremios y confederaciones sindicales del Estado es lo que finalmente puede llegar a beneficiar a todos los trabajadores estatales del país. Así que, ¿cómo está, señor Delgado? Buenas noches, José, ¿cómo está? Muy bien, sabemos que, bueno, en el mes de mayo hay una nota de prensa, un comunicado que emitió el Poder Ejecutivo a través de la PCM, el Consejo de Ministros, en la cual anuncian, ¿no?, a la comunidad que el Estado peruano de sindicatos de trabajadores estatales instalan comisión de negociación colectiva a nivel centralizado 2023. Y también ratifica a través de esta nota de prensa la disposición de la Presidencia de la República para alcanzar consensos en el proceso de la negociación, que finalmente tiene como objetivo llegar a beneficiar a los trabajadores del Estado. Pero sabemos que hay un conflicto, se ha paralizado esta negociación colectiva. Cuéntenos cuál es esta problemática, cuál es el obstáculo para poder avanzar y seguir caminando en este acuerdo. Bueno, es cierto, el Estado peruano en el mes de mayo emitió la resolución conformando la Comisión de Negociación Colectiva, luego de muchos problemas, porque esto debió haberse hecho los primeros 10 días de noviembre. Sin embargo, el Estado peruano, por situaciones que ellos mismos generaron, demoró casi hasta primeros días de mayo para conformar esta comisión. La comisión se ha conformado, ¿no?, y hemos comenzado las reuniones, pero sin embargo han pasado ya casi 9 sesiones y avances concretos no tenemos. Fundamentalmente por una razón, porque la negociación colectiva en esencia, es cierto, vemos condiciones de trabajo, pero también vemos fundamentalmente condiciones económicas. Y para eso el gobierno tuvo que haber sacado en su momento, como se hizo el año pasado en el mes de febrero, el informe financiero del Estado peruano que define cuál es el espacio fiscal o el piso con que vamos a comenzar la negociación. No lo he hecho, tuvimos que pasar 6 o 7 sesiones, tuvimos que movilizarnos para que por fin pudiese sacar el estado financiero con el cual hemos comenzado ya, en teoría, a definir una negociación ya mucho más concreta, ¿no? En lo que es la negociación colectiva, en todo caso, las condiciones, en todo caso, para poder sacar adelante este tipo de negociaciones colectivas, no solamente es el tema de mejoras económicas, remunerativas, entendemos para los trabajadores, bonos de repente por productividad, también entiendo que también es por mejora de infraestructura, logística, no sé, seguros, pero la demanda de los trabajadores, porque finalmente ellos tienen familias que mantener, tienen que subsistir, pagar estudios también de sus hijos, padres de repente también, así que entendemos que el tema más sensible y principal y por lo cual se ha paralizado esta negociación o hay problemas es porque no hay un presupuesto adecuado, ¿no? ¿Cuál sería el inconveniente principal? ¿De qué manera se afectarían los trabajadores en caso el Estado o el gobierno no asigna una partida que corresponda para poder atender y superar estas necesidades? Cierto, esta negociación colectiva tiene un componente de condiciones de trabajo, ¿no?, que son importantes, pero también tiene las condiciones económicas que también son importantes, sobre todo en momentos cuando el país viene de una elevación de la inflación de los últimos 2 o 3 años importante, entre el 8 y 7%. ¿No? Esta negociación colectiva involucra 562.000 trabajadores. Es decir, en la mesa de negociación donde estamos ahora están representados 562.000 trabajadores del país, de los niveles, de todos los regímenes laborales, los 276, ¿no?, los 728,
los trabajadores CAS inclusive, y algunos regímenes especiales como el INPE, servicio civil e inclusive diplomáticos, y de los 3 niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno local y gobierno regional. Y el gobierno, para atender a estos 562.000 trabajadores, ha establecido un piso de negociación de 98 millones de soles. Si nosotros dividiésemos esos 98 millones de soles entre todos los trabajadores, no tocaría ni 5 soles mensuales de mejora salarial. Y aún peor, luego de haber presentado este informe financiero, el gobierno nos ha planteado una distribución de este dinero que solamente alcanza el 60% de los trabajadores que estamos en este proceso de negociación. Nosotros hemos visto esto como una situación inédita. No es posible que un gobierno, que un Estado pretenda asignar a una negociación 98 millones de soles cuando involucra la cantidad de trabajadores que estamos mencionando, 562.000 trabajadores, ¿no? Y esto no consideramos que no es serio. Los trabajadores lo hemos tomado como una burla, y así se ha denunciado en la mesa de trabajo. Y esto ha generado que, además de esta situación de retraso provocado por el gobierno, ahora estemos en un entrampamiento, cuando los trabajadores hemos podido demostrar con cifras, con las propias cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, con su propio marco macroeconómico multianual, que sí es posible mejorar a los trabajadores. Hemos planteado una propuesta de 1.500 millones de soles, que hemos podido demostrar y sustentar que eso es posible. Claro, y entendemos que también, lo que han peticionado también, entendemos que hay un presupuesto también para que el Estado pueda solventar esta pretensión por parte de los gremios sindicales, ¿no? La mesa de diálogo que representa al Poder Ejecutivo está conformado por varios funcionarios, entendemos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo seguramente, entre otros, pero ¿usted cree que finalmente esta posición es una situación creada por los funcionarios que están sentados en la mesa o de repente viene directamente de la PCM o del misma presidenta de la República, Dina Boluarte? ¿Cree que es de repente la señora Dina Boluarte no tiene conocimiento real de la situación o de lo que podría pasar en los próximos días en caso no puedan llegar a un consenso? Si bien es cierto, este informe financiero lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos determinan el espacio fiscal, pero esto se pone a consideración del Consejo de Ministros, o sea, se aprueba en el Consejo de Ministros. Entonces, no es posible que el Consejo de Ministros no entienda o no pueda entender que atender la demanda de 562.000 trabajadores con 98 millones de soles es imposible. Es imposible, es absurdo pretender que esto pueda solucionar, sobre todo, como le he dicho, que en los últimos 2 o 3 años la inflación acumulada está superando los ingresos que han habido los trabajadores en los últimos años. Claro. Entonces, es cierto, el gobierno central tiene que tener conocimiento. El premier Otárola, la presidenta Dina Boluarte tienen que tener conocimiento de lo que se ha asignado para esta situación de negociación. Si saben o entienden la magnitud de lo que esto significa, eso podría ser otra cosa. Pero en todo caso, nosotros estamos desde el mes de enero tratando de conversar con la presidenta Dina Boluarte y con el premier para poder explicarles la situación, ¿no? Y hasta ahora no hemos podido tener esa posibilidad. Claro, porque el hecho de que en todo caso no puedan ustedes dialogar directamente ya con el presidente del Consejo de Ministros ya es una mala señal, porque finalmente podemos pensar en nuestro caso como prensa que están confiados que finalmente pueden pasar los días. Esperemos que no llegue a fin de junio y no lleguen a un acuerdo finalmente, pero en los primeros meses, ¿no?, ha habido bastantes actos de la población contra el gobierno, ¿no?, conflictos sociales. Entonces, ¿qué puede originar en caso de que no haya reacción por parte del Poder Ejecutivo, por parte del presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, o la misma presidenta de la República? ¿Qué podría ocurrir? Porque finalmente el país sale adelante por el trabajo que realizan los trabajadores estatales. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pediría en todo caso a los funcionarios del Poder Ejecutivo? Mira, 42 años demoró sacar esta ley de negociación colectiva para todos los trabajadores. Y se concibió de 2 puntos de vista. Un punto de vista era mejorar realmente las condiciones remunerativas de los trabajadores, pero otro era la paz social. Porque este proceso de negociación colectiva centralizada que involucra a 560.000 trabajadores es el canal para poder lograr la paz social laboral en el país. El año pasado se evitaron cientos de huelgas por la negociación colectiva del año pasado. Y este año esa era la pretensión, que este sea el canal de diálogo democrático bilateral entre el Estado peruano y sus trabajadores para poder resolver los conflictos. Al parecer, lo que el gobierno pretende con esta propuesta es lo contrario,
porque asusa el conflicto social. En un país tan convulsionado como lo que hemos vivido en los últimos meses, entre diciembre, enero y hasta febrero, asusar a los trabajadores haciéndoles una propuesta que de todo punto de vista es indignante, eso es generar conflictos, ¿no? Asusar el conflicto. Nosotros no estamos en la posición absoluta del conflicto social, no estamos en la posición de resolver los temas dialogando, pero dialogar implica propuestas en serio, no que no puedan ser discutidas. Claro, en este escenario tan un poco adverso para las confederaciones, y usted que está liderando en todo caso la coordinación de las confederaciones con el Poder Ejecutivo, que sabemos que hay también autoridades que también los han respaldado, ¿no? Entre ellos la Defensoría del Pueblo. ¿Qué otras autoridades, congresistas, se han solidarizado con ustedes para evitar situaciones adversas o generar conflictos sociales? Porque esto puede enardecer, digamos, el estado de ánimo de los trabajadores. Sí, nosotros tenemos información, inclusive que algunos ministros se han pronunciado observando este espacio fiscal porque lo que estaría provocando sería conflicto social, ¿no? Y nadie quiere en el país de conflicto social. Hemos tenido el apoyo de congresistas, la presidenta de la Comisión de Trabajo nos ha apoyado, algunos congresistas que se han pronunciado también, el defensor del pueblo también se ha pronunciado porque definitivamente el conflicto social se hace latente si es que una propuesta como esa no va dirigida a solucionar el conflicto, sino al contrario a asusarlo, ¿no? Entonces, esto ha provocado inclusive que nosotros ahora estemos anunciando acciones de lucha, ¿no? Nos están rinconando, porque estamos a 20 días de acabarse el plazo de negociación y no tenemos resultados concretos. Hemos dado unas condiciones de trabajo, ¿no? Claro. Pero ni siquiera las esenciales, porque hemos priorizado por estrategia el tema económico, ¿no? Y nos están arrinconando, faltando 20 días para que termine el plazo, a tomar decisiones que nadie quiere tomar, entre ellas las acciones de lucha que hemos programado para la siguiente semana. En específico, ¿cuáles son las acciones que se han proyectado? En todo caso, no haya reacción por parte del Poder Ejecutivo, porque entiendo que no solamente a nivel de Lima, debe ser a nivel nacional, porque son confederaciones. Así es, la única forma de que 562.000 trabajadores de todo el país, de todas las provincias, de todos los sectores, de todos los niveles de gobierno tengan una mejora salarial, es esta negociación colectiva. Entonces, esto impacta a todo el país, a cada provincia. Por eso es que las acciones que estamos convocando involucran a todo el país, ¿no? Y son sumamente concretas. La próxima semana, el 20 y 21 de junio, hemos convocado ya un paro nacional de 48 horas, ya han salido los comunicados oficiales, ¿no? La convocatoria oficial, estamos convocando a 48 horas de concentración en Lima de las regiones, pero también de acciones en cada una de las regiones del país. Nosotros estamos preocupados. Sabemos que es un país que ha salido de una conflictividad que no ha acabado, porque en las regiones todavía hay evidencia, hay información, hay anuncios de que el conflicto social podría volverse a generar. Por eso estamos sumamente preocupados que el gobierno ponga en riesgo, ¿no?, la paz que tiene en el sector público los trabajadores, ¿no?, con una propuesta como la que he mencionado. En este caso también, ¿qué otros gremios sindicales que no están, participando en la mesa de la negociación colectiva con el Poder Ejecutivo, digamos, porque sabemos que hay otras confederaciones que finalmente también no están ahí, pero ustedes lo representan, también se van a unir también a esta paralización? No, esto es lo paradójico. Nosotros, desde el año pasado, esta pretensión de debilitar a las organizaciones sindicales tradicionales, CITE, CTE y UNES, que siempre hemos negociado, ¿no? Se abrió la composición de la conformación de la comisión. Y en estos momentos están todas las centrales sindicales que existen, están sentadas en la mesa. Por eso es que cuando decimos que representamos 561.000 trabajadores, es real, porque están todas las confederaciones sindicales que existen y están negociando por los 561.000 trabajadores. Como decía, es la única forma que estos compañeros, estos trabajadores tengan incrementos con esa negociación donde estamos las 5 centrales sindicales, es decir, estamos todas. Claro. Por eso la convocatoria es absolutamente amplia, convoca absolutamente a todos los trabajadores del país. Claro, definitivamente tienen la fuerza, ¿no? La fuerza de la masa laboral, ¿no?, estatal. Entendemos que también va a ser más pacíficas, ¿no? Eso sí, definitivamente lo tienen, ustedes garantizan ese tipo de movilizaciones, en todo caso de protestas, porque eso también es lo que debe primar, claro, en nuestro país, ¿no? No es las primeras acciones de lucha que vamos a hacer, no son los primeros paros. Este año ya hemos hecho 3, ¿no? Y todos han sido absolutamente pacíficos, y nosotros garantizamos
que estos paros van a ser absolutamente pacíficos. Va a haber una gran concentración de trabajadores que vienen inclusive de las propias regiones, ¿no? Se van a concentrar en Lima, en las propias regiones, que va a haber también las movilizaciones, pero todas van a ser absolutamente pacíficas. Muy bien. Un detalle, también hemos conocido a través del equipo de prensa que también hay en el sector estatal, en las entidades del Estado, también hay sindicatos. Hay sindicatos. Y de acuerdo a la legislación actual vigente, también hay negociación colectiva entre el sindicato que tiene mayor representatividad en la entidad con la alta dirección, ¿no?, de la entidad, con los representantes de recursos humanos, entendemos que hay. Sabemos también que como efecto de esta paralización, estos obstáculos, también parece que también, como efecto colateral, también se ha visto afectadas las negociaciones colectivas, ¿no? A nivel de las entidades del Estado, que también sabemos hay un gran malestar entre los trabajadores que también ya están concientizándose que realmente a unirse a esta paralización que usted ha anunciado. La negociación colectiva centralizada, como le llamamos, negocia, es la única que puede negociar remuneraciones. Pero todos los sindicatos que existen en el país, por entidades, por unidades ejecutoras, pueden negociar otras condiciones de trabajo. Inclusive condiciones económicas que puedan complementar lo que no se pueda lograr en la centralizada, dependiendo, por supuesto, de la realidad de cada entidad, ¿no? Esto se estaría frustrando. El gobierno no solamente frustraría y generaría conflicto a nivel de la centralizada, sino a nivel de cada entidad del Estado. Cada sindicato del Estado que existe frustraría su propia negociación si es que esta negociación centralizada fracasa. Y eso implicaría no solamente, como le digo, el conflicto social de la centralizada, sino en cada una de las entidades del Estado. Sería generar un conflicto y un caos en el país que realmente, y lo decimos en nuestro comunicado, no entendemos por qué el gobierno ha planteado una posición como esa, ¿no?, de generar realmente conflicto social en el país. Muy bien. Muy bien, realmente interesante todo este tema, realmente es un tema de interés de momento. Y con la segunda parte, en todo caso, ya de esta entrevista, para complementar, regresamos luego a una pausa. Muy bien, retornamos al programa La Voz de los Sindicatos y el día de hoy nos acompaña el señor José Delgado Bautista. Él es el presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Estatales, ¿no? Y también coordinador de las confederaciones que está negociando con el Poder Ejecutivo lo que se le conoce la negociación colectiva centralizada para el año 2023. Muy bien, señor Delgado, otro tema importante, porque finalmente ustedes representan a la masa trabajadora del sector estatal, ¿no? Mejorar las condiciones, velan para que se respeten las condiciones laborales, no haya abuso por parte del empleador, también para conseguir mejoras económicas, pero quiero que nos comente cuál es la importancia de que un trabajador esté sindicalizado, ¿no? Porque vemos que, si bien usted mencionó una cantidad importante, más de 500.000 de personas que están afiliadas, entiendo que son las que representan a estas confederaciones, pero también hay un gran número, ¿no? Hay un gran número de trabajadores que todavía
aparentemente, comparado a otros países de Latinoamérica, digamos, no se afilian a un gremio sindical. Coménteme, ¿cuál es la importancia de un trabajador? Para cambiar un poco el paradigma, ¿no? El paradigma, porque a veces la gente como que no quiere afiliarse porque tiene un poco de temor por las represalias del empleador. ¿Qué usted recomendaría al respecto? Bien, el movimiento sindical en el Perú ha sido un movimiento sindical, ha sido un proceso sumamente difícil, ¿no? Los estados, los gobiernos normalmente no han estado de acuerdo ni felices que se formen sindicatos. A pesar de que en el mundo los sindicatos son instituciones democráticas, ¿no?, que sirven para contrapesar las políticas laborales y económicas de los diferentes gobiernos. No importa la orientación política que tenga, ¿no? Sirven para eso las organizaciones sindicales, ¿no? Pero acá ha habido siempre una satanización del movimiento sindical, ¿no? Ha habido una ofensiva muy importante de diferentes gobiernos de la década de los 90, ¿no?, contra los sindicatos, debilitando sindicatos, apareciendo sindicatos, ¿no? Pero los sindicatos en esencia lo que hacen es lo que estamos haciendo ahora. Se está recuperando la posibilidad de que el sindicato sea la expresión del trabajador. El sindicato puede expresar y representar los intereses de los trabajadores con respecto a políticas económicas y laborales que muchas son equivocadas, o que se orientan a privilegiar los intereses y no los intereses de la clase trabajadora. Entendamos que los trabajadores del Estado, por ejemplo, en nuestro caso, también somos peruanos, ¿no? Por ejemplo, somos 562.000 trabajadores y alrededor que involucran alrededor de 4 millones de peruanos, ¿no? Entonces es una porción importante de la población. Y el sindicato representa al trabajador, representa los intereses del trabajador, pero también no solamente representa al trabajador, sino también representa la capacidad y la disposición del trabajador de aportar para el Estado. Somos sindicatos que no solamente defendemos derechos laborales, también somos propositivos con respecto a la política de Estado. Por ejemplo, hemos generado propuestas con respecto a la reforma del Estado, hemos generado propuestas con respecto a las reformas tributarias, ¿no? Hemos generado propuestas con respecto a la ley de servicio civil, ¿no? Que no desde el punto de vista solamente de lo que pueda perjudicar o no al trabajador, sino en la necesidad de que el país tenga una reforma del Estado, tenga una ley de servicio civil que realmente obedezca a los intereses del país, ¿no? Entonces el sindicato representa al trabajador en los intereses inmediatos, en sus derechos laborales, en sus derechos económicos, pero también en sus derechos sociales. Y los derechos sociales son todos aquellos que hacen que los servicios públicos sean de calidad, ¿no? Apostamos por servicios públicos de calidad y creo que es parte de lo que representamos como movimiento sindical. Entonces, por ejemplo, dicen que solamente en el Perú el 14% de los trabajadores de Estado están afiliados a un sindicato formalmente, ¿no? Eso es alrededor de 80.000, 90.000 trabajadores que están afiliados formalmente al sindicato. Pero eso no es la representación real. Ahora se está demostrando. Estos trabajadores, 562.000 trabajadores, no podrían tener una mejora económica salarial si no es a través de esta negociación colectiva. Y la negociación colectiva solamente puede hacerse a través de las acciones sindicales. Creo que esto es lo importante ahora, este proceso. Este es el segundo proceso histórico que se ha hecho. El año pasado uno, ahora estamos haciendo otro, ¿no? Y representamos a los trabajadores en sus intereses, como he dicho, no solamente laborales, ¿no?, económicos, sino también sociales. Y creo que eso es importante. Somos parte del país, somos una organización, una institución que es parte de la vida democrática del país, ¿no? Y no solamente representa derechos, sino también genera un equilibrio social, ¿no? Hemos evitado conflictos sociales, hemos evitado que el conflicto social crezca aún más en el país, y creo que eso es parte de la necesidad de tener una afiliación en el movimiento sindical. Claro, usted ha dicho algo importante, creo que es algo de los cambios que ha habido en la legislación laboral, ¿no?, esta ley de negociación colectiva, porque, a ver, los resultados positivos, ¿no?, o negativos finalmente, ¿no?, positivos o negativos, esperamos que siempre sean resultados positivos. Por eso es muy importante en todo caso que el empleador o el Estado, el gobierno, pues, ceda, ¿no?, a las pretensiones objetivas de las confederaciones y los gremios sindicales. Pero lo resaltante es que ustedes finalmente lo positivo que puedan acordar en consenso en esta mesa de diálogo, de negociación, finalmente no solamente para los no se van a ver visto beneficiados solamente los agremiados, ¿no?, o los afiliados, sino también todos los trabajadores del Estado. Parece que eso es lo que todavía la población o los trabajadores del sector estatal que no están afiliados son conscientes de ello. ¿Usted qué les recomendaría en todo caso, ¿no? Porque la idea es que
sindicalizados o no sindicalizados, deben apoyar a a ustedes como dirigentes que están velando por sus intereses? ¿Qué les podría mencionar en todo caso para que asuman un poco más de conciencia? Bien, creo que los trabajadores tienen que entender en general que estar representados por una institución fuerte que permita garantizar que sus derechos laborales, sus derechos sociales, sus derechos económicos sean respetados es importante. El trabajador en un país como el nuestro, tan complicado, donde los derechos laborales siempre han sido menospreciados, siempre han sido minimizados, siempre han sido vulnerados, ¿no? Es importante que el trabajador esté representado por una organización sindical y que ésta sea fuerte. Y para que esta organización sindical sea fuerte, tiene que contar con la afiliación de la mayor cantidad de trabajadores. No es posible, por supuesto, que el 100% sea esté afiliado, pero la mayoría de los trabajadores tienen que entender que este fortalecimiento de la organización sindical es lo que puede garantizar que en un equilibrio entre lo que el Estado considera de invertirse en otros sectores, también pueda considerar que el trabajador también debe tener la misma prioridad que otros sectores para poder, que el gasto público pueda invertirse. Nosotros hemos demostrado en estos meses algo importante. Siempre algo así como el cuco, el susto fue, se va a romper el equilibrio fiscal. No se puede porque rompe el equilibrio fiscal. Hemos demostrado el año pasado y este año con cifras, con las propias cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, que no se rompe el equilibrio fiscal. Que somos responsables que en esta negociación, en las negociaciones que hagamos, ¿no? Hay que cuidar el equilibrio fiscal. Creo que eso todos coincidimos, ¿no? Y que el trabajador tiene que entender que colocarse al lado del sindicato no es hacerse enemigo del empleador ni enemigo del Estado. Al contrario, es fortalecer el Estado, porque el Estado somos todos, ¿no? El Estado somos todos, y lo que queremos todos es un Estado fuerte para que haya servicios públicos de calidad, servicios públicos que puedan llegar a toda la población. Claro, y también es necesario también que los funcionarios, ¿no?, del aparato estatal, de las entidades del Estado, también entiendan ello, ¿no?, que finalmente es un derecho la sindicalización, entendemos que debe ser así, y también de todas las facilidades, porque finalmente los gremios, como usted bien ha dicho, los gremios sindicales también representan a la parte técnica, ¿no? Son los que conocen muy bien el interior de la entidad y por ese mismo hecho tienen, digamos, esa experiencia para poder dar recomendaciones también a la alta dirección de las entidades, a sus directivos, para mejoras, ¿no? Creo que esa es una manera de aportar también para que nuestro país pueda crecer también, no solamente en gestión, sino también en la parte económica y en otros aspectos también. ¿Usted cree que es así? Claro que sí. Siempre se estableció una especie de crítica hacia el trabajador del Estado. Se habla muchas veces de mala forma de la burocracia estatal, pero hay que entender que en los últimos 20 años, por ejemplo, los crecimientos exponenciales que hemos tenido en un momento se han debido a porque ha habido trabajadores del Estado que, a pesar de en muchos casos ganar poco, ¿no?, han estado capacitados y se han formado, ¿no?, con mucha experiencia entre el interior del Estado y han podido aportar. No hubiese sido posible que el país crezca si no hubiese habido un aparato estatal, ¿no?, que haya podido garantizar que esto sea así, ¿no?, en todos los sectores de la administración pública, ¿no? Y eso es algo que los funcionarios que tienen que entender. Y también cuando hablamos de funcionarios, por ejemplo, es cierto, hay funcionarios de confianza, que son los que mayormente los gobiernos, o en su mayoría los gobiernos cada que ingresan cambian, pero también hay funcionarios de carrera que se mantienen por muchos años, también es cierto, pero que garantizan que la administración pública haya podido hacer que el país crezca como ha crecido hasta ahora. Claro, perfecto. Algo que se me estaba pasando, y bueno, los traigo a la mesa de esta entrevista, es que también el presidente del Consejo de Ministros actual, el señor Otárola, también en su momento ha sido pro sindicatos, ¿no?, pro trabajador, porque él también conoce sobre lo que es derecho laboral y siempre ha estado al lado de los trabajadores. Y ahora, sin embargo, que ahora tiene un cargo muy importante en el Poder Ejecutivo, finalmente, aparentemente, como que ha tomado distancia de los trabajadores. ¿Qué le recomendaría en todo caso, qué le pediría al señor Otárola? En el mundo del trabajo, y especialmente en el mundo del trabajo estatal, el primer Otárola es conocido, ¿no? Ha asesorado muchísimas organizaciones sindicales, ¿no? Ha sido parte de la defensa de estos derechos,
¿no? Pero también lo ha dicho ahora que es Premier, lo ha manifestado, que él es pro trabajador, que él es pro defensa de los derechos humanos, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que realmente lo plasme en los hechos. Claro. Entonces le reclamamos eso. Él ha estado en la parte laboral, ha trabajado con los sindicatos, ¿no? Ha dicho que él va a apoyar al sector laboral, pero no lo está haciendo, ¿no? En la práctica, en los hechos concretos, no lo está haciendo. Entonces lo que le exigimos es esto. Señor Premier, hay que mantener coherencia, ¿no? Con lo que se fue, ¿no? Con el trabajo que tuvo con el sector sindicalizado, ¿no? Y lo que ha dicho siendo Premier con lo que ahora se está haciendo. Necesitamos que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muy bien, ya vamos cerrando el programa, señor Delgado. Así que, bueno, sus últimas palabras, en todo caso, diríjase a esta Cámara, por favor, a la población laboral del Estado y a los funcionarios, en todo caso, para tratar de que se llegue a un consenso y evitar, digamos, estas paralizaciones del 2021, ¿no? Y si no hay, digamos, respuesta del Estado, imagino que van a tomar otras medidas. Así es. Las cámaras. Sí, yo solamente quiero decirle a los trabajadores de que estamos en un momento importante, estamos en un momento crucial, estamos en un momento en que estamos defendiendo la institucionalidad de la negociación colectiva. La negociación colectiva se ha construido para que sea una herramienta para que los trabajadores puedan luchar por los intereses, por sus derechos, y eso es lo que está en juego en estos momentos. Yo quiero también hacerle reflexionar al gobierno. Es importante que la negociación colectiva, como institución que previene conflictos, como institución democrática, de diálogo democrático entre el Estado, que es el principal empleador del país. El principal empleador del país es el Estado. Y en esa responsabilidad tiene de ser realmente un empleador que garantice que los derechos de los trabajadores, que garantice que las condiciones de los trabajadores sean las adecuadas. Hacemos un llamado a todos los trabajadores para que el 2021 estemos presentes en una marcha democrática, en una marcha pacífica, para que el Estado pueda entender que la prioridad también la tienen los trabajadores del Estado. Muy bien, muchas gracias por su presencia, señor Delgado. Bueno, nos ha acompañado hoy día el señor José Delgado, presidente de la Unión Nacional de Sindicatos del Estado y también coordinador principal de las confederaciones que están con el Estado, con el gobierno, negociando la negociación colectiva centralizada 2023. Muy bien, muchas gracias y con esto ha sido todo por hoy por el programa La Voz de los Sindicatos. Nos vemos en una próxima edición la semana entrante.